Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días a todos. He sido barbero durante muchos años. Ahora ya estoy jubilado. Y los últimos 8 o 10, que yo creo que es cuando empiezo a escuchar La Cafetera y me hago mecenas, La Cafetera sonaba en la peluquería todas las mañanas. Además de esto, pues solía recomendar que se siguiera y se escuchara este programa y bueno, a alguno le he pasado el enlace y demás, aunque he de decir que fueron pocos los que terminaron por escuchar, ya que en el pueblo donde yo ejercía mi oficio era un pueblo claramente inclinado hacia la derecha. La mayoría de mis clientes eran votantes de PP o Vox, y sí que había de PSOE, y sí que había de Podemos, y sí que había de Izquierda Unida, pero eran minoría. Así que ya os podéis imaginar lo divertidas que eran algunas mañanas dependiendo de lo incendiado que estuviera el personal. Bueno, un fuerte abrazo a todos y uno especial para el equipo de La Cafetera. Sois fantásticos. radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable me ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Iranian media saying that Iranian state radio and television building has been targeted. This is the moment. Just take a watch and a listen. This is the moment that Israeli airstrikes hit the Iranian state radio and television building. It used to be the G8, and now it's, I guess, what's that, 8 years ago, it switched over. They threw Russia out, which I claimed was a very big mistake. Even though I wasn't in politics then, I was very loud about it. It was a mistake in that you spend so much time talking about Russia, and he's no longer at the table, so it makes life more complicated. But you wouldn't have had the war. Putin speaks to me. He doesn't speak to anybody else. He doesn't want to talk, because he was very insulted when he got thrown out of the G8. As I would be, as you would be, as anybody would be. He was very insulted. He basically doesn't even speak to the people that throw him out, and I agree with him. Sacar del gobierno a Pedro Sánchez y entregárselo al Partido Popular y Vox. Estamos en esa situación, que le pongo yo. ¿Ustedes en Podemos qué harían? Es que eso es una mentira, Silvia. La única capacidad de convocar elecciones en este país la tiene el presidente del gobierno. Y quienes le están poniendo una alfombra roja a que gobierne la derecha y la extrema derecha no es Podemos con su voto. Podemos con su voto está haciendo que este gobierno no haga recortes que tenía planificado hacer, como en el subsidio para personas mayores de 52 años, para las personas que cobran el desempleo, o denunciando que España y que este gobierno está siendo muy hipócrita, criminalmente hipócrita, cuando sigue comprando y vendiendo armas a Israel mientras dicen que defienden a Palestina. Pero quien le pone una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha es quien gobierna como ellos, quien cuando gobierna desde la progresía y desde los sectores progresistas se convierte en la guardiana de un sistema que no funciona y dice que el avance en derechos es ruido. Este clima de esto ya va a acabar, va a haber elecciones enseguida, este gobierno va a caer, bueno, ya lo hemos vivido, ¿no? Episódicamente en esta legislatura, en otros momentos. Yo creo que se crea mucho desde los medios de Madrid, pero la realidad es la que es. No hay bases para que prospere una moción de censura, porque en el caso español es constructiva, y por lo tanto supondría un nuevo gobierno con una nueva mayoría, y ahí Vox impide absolutamente cualquier acuerdo. Tampoco el PP, desde luego, está sembrando para que pudiera propiciarse algo, pero ya le digo, por mucho que pudiera sembrar, esta legislatura tiene los números que tiene. Y además, bueno, tenemos unos acuerdos firmados, en nuestro caso. Por lo tanto, la única manera de que acabe la legislatura es la voluntad del propio presidente del gobierno. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España
que vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país, en manos del señor Feijóo y del señor Abascal. España lidera el crecimiento económico y la creación de empleo en la eurozona. No vamos a permitir que la supuesta, insisto, corrupción de unos pocos, que tendrá que ser sustanciada, en este caso en los juzgados, eche por tierra la integridad de una de las administraciones públicas más limpias de la historia democrática de nuestro país. Queremos incluir el fin del privilegio de los aforamientos y también queremos que de una vez por todas se legisle para que ninguna empresa que haya participado en prácticas corruptas, no hay corrupción sin corruptores y hay que hablar de ellos, no puedan volver a tener jamás un contrato en la administración pública en nuestro país. Os contaré todo, pero dejadme ahora trabajar por luchar por mi inocencia, porque soy inocente. ¿Irá mañana a lo del acta? Sí. Jódete, ya era hora, porque has hecho mucho daño. Ahora se ve qué cara tienes, porque a mi familia le ha hecho mucho daño. Porque se fue diciendo por ahí que a mí se me había quitado la portavocía de defensa porque iba a salir algo mío en la prensa. Y hubo empresarios que se lo creyeron. Se puso en duda mi profesionalidad. Cuando he estado trabajando, he estado viajando, he estado, no por mí, no por el PSOE, por España, porque yo era la vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Se trajo aquí lo de la OTAN en el 40 aniversario, no es mío. Y pusimos aquí a España. Eso queda manchado ahora por estos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Menudo enfado tenía Zaida Cantera del Partido Socialista, que sabéis que fue la portavoz de defensa en el Partido Socialista y efectivamente tuvo esa salida y ayer señalaba directamente a Cerdán. Están las cosas muy revueltas en el patio de la familia socialista y hoy os vamos a contar algunos elementos. Fijaos cómo lo hemos titulado: las bombas que le van a explotar al PSOE. Desde hace meses viene sucediendo que en las tertulias, en los confidenciales, en los canales de YouTube de la derecha y de la extrema derecha se habla de la bomba que iba a explotarle al presidente del gobierno. Una bomba en 4 fases, bomba racimo, y una de las cuestiones que venían defendiendo es que a la cuarta no sobrevivirá el gobierno. Nadie sabe si estamos en la primera, en la segunda o en la tercera. Esto es pura rumorología especulativa, pero como he tenido la oportunidad de hablarlo en alguna ocasión con Ketty Garat de Objective, como ella misma manifestó públicamente esta tesis, lo que hemos hecho en el programa es reunir 2 o 3 cosas de las que circulan por los bajos fondos de la red, para, aunque siendo como son rumorología de los oscuros callejones de la corte, nos den una idea del calendario que se está manejando y de sobre qué materias se está especulando. ¿De qué estamos hablando? Ayer el presidente del gobierno, según el periódico El Mundo, se bunqueriza sin asumir culpas. Se lanza a por los críticos, pero Sánchez rechazó ayer avanzar las elecciones, reta a Feijóo a que presente una moción de censura. Sánchez, ante el cerco de la corrupción, dice que van a dar la cara. Ayer compareció después de reunirse con la ejecutiva del Partido Socialista y todas las miradas continúan puestas ahí. También hemos escuchado, ¿sabéis a quién? A Iván Redondo, el que fuera su número 1 en el gobierno, al gran asesor electoral del gobierno. Ayer participó en un acto en Valencia con el diario.es y también colocó algunas ideas sobre la mesa sobre la forma en la que se puede superar una crisis política de esta naturaleza. Lo vamos a hablar, pero os voy a contar mucha rumorología de los oscuros callejones de la corte madrileña. Ya sabéis, en todo caso, nada muy sólido, especulaciones puras que circulan, pero que se han ido cumpliendo hasta ahora una por una. Así que nos van a permitir tener una fotografía de lo que está sucediendo, aunque sea por debajo de la mesa, o lo que creen algunos que está
sucediendo. Claro, hasta ahora hemos estado escuchado, todos son bulos, todos son mentiras, todo es un ataque contra el gobierno, pero a medida que van conociéndose más audios, que van conociendo más cuestiones, pues resulta difícil ahora mismo ya no dar crédito a algunas de estas afirmaciones que se han ido publicando por páginas, como digo, de confidenciales y de los bajos fondos. ¿Os apetece que hagamos esta pequeña incursión? El hashtag, sí, hoy. No sé quién lo ha propuesto, me parece que lo había propuesto Ángel. El hashtag que hemos elegido es almohadilla la cafetera no he comido. Almohadilla la cafetera no he comido. Es la frase que dijo ayer Pedro Sánchez para dar por zanjada la rueda de prensa. Dijo, si les parece, ya son las 5 de la tarde y yo no he comido. Bueno, pues almohadilla la cafetera no he comido es el hashtag con el que hoy vamos a comentar en las redes sociales este programa y donde vamos a conversar para poder organizar toda la conversación. Pilar de la Peña, muy buenos días, Pai. Hola, buenos días. ¿Consigues abstraerte un poco o no? Lo mínimo, realmente es muy difícil abstraerse del todo porque, bueno, pues el aluvión sí que parece además una cosa que está bastante cronografiada, ¿no? Con respecto a las denuncias, a lo que va saliendo, los intentos también del presidente del gobierno por minimizar los daños, por hacer un control de daños lo más eficaz posible. El tiempo dirá si lo consigue o no lo consigue, pero desde luego es difícil abstraerse totalmente de todo lo que está sucediendo. Dice Audemurian, no, por favor, no nos perdamos en el único detalle risible. No, Audemurian, ¿cómo vamos a hacer eso nosotros? No. Bueno, bienvenidos al Informativo del Futuro. Pongan ustedes este YouTube en su televisor, que vamos a comenzar y vamos a hacer un repaso de los sonidos que nos ha dejado en la actualidad. Hoy vamos a hablar de muchos susurros, de los oscuros callejones de la corte, donde hombres con capa entre las sombras se desplazan entre edificios para librar las batallas de florete y donde nos van sugiriendo en qué consiste lo que está sucediendo. El timing está siendo perfecto, se está cumpliendo. A final de mes se tiene que conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que parece va a dar luz verde a la amnistía, no en su totalidad, pero en la parte sustancial. Será una medio victoria para el Partido Socialista y hay voces muy interesadas en que eso no suceda. Hay actores políticos muy interesados, políticos, policiales, judiciales, en que esa sentencia nunca vea la luz. Así que están dispuestos a hacer lo que sea. De momento hemos visto grandes bombazos, hemos escuchado mucho fuego de artificio. Ahora, de momento, parece que el presidente del gobierno está dispuesto a aguantar, a resistir. Pero hay más audios, hay audios que le involucren a él personalmente, hay audios que involucren la financiación ilegal del partido político, hay audios también que señalen otras actividades más turbias y perversas de los protagonistas. De eso vamos a hablar aquí en La Cafetera. Permanece atento a tu televisor. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a La Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Que es por hacer un poco de hype, ¿sabes, Pai? A Pai no le gustan nada de estas cosas, es por hacer un poco de hype, pero te voy a decir una cosa. Es lo que funciona, sí. No, y he estado haciendo un barrido, he paseado. A mí me gusta, yo siempre he dicho que yo en las tertulias son los bajos fondos, los oscuros callejones de la corte, donde los que libramos batallas de florete somos los pocos, otros prefieren la cuchillada trapera. Y bueno, pero no deja de ser un ejercicio también de observación sobre lo que está ocurriendo en esa nuestra pequeña España y de lo que ocurre en ciertos lugares recónditos de nuestra pequeña y turbia sociedad. Y algunas de las cosas pues nos avanzan elementos que en este escenario vamos a ver. Así que sí, vamos a hablar sobre esto. Si tenéis curiosidad, yo os recomiendo que no os marchéis porque, oye, ya veremos si se cumplen o no. De momento, algunos se han ido cumpliendo paso a paso, algunas de las cosas que van siendo sugeridas, rumoreadas. Y bueno, hemos extraído también además mucha materia informativa bastante peculiar en esta mañana. Ayer el grueso de la información estuvo situado en la calle Ferraz, donde compareció Pedro Sánchez después de
juntar ayer en la sede central del Partido Socialista a toda la organización, a los altos cargos de la organización, mantener una reunión en Ferraz, y allí anunció que se va a crear una gestora para la Secretaría de Organización, que comparecerá en el Congreso, que abre consultas con las fuerzas de su mayoría y que tratará de recuperar el impulso con sus aliados. Podemos ya se ha desmarcado, pero el resto de partidos están dispuestos a proponer también cómo ayudar a salir de este atolladero al gobierno progresista. Pero ayer abandonó además el partido Santos Cerdán, ya oficialmente, el escaño, y dice Pedro Sánchez que van a dar la cara, que su deber como capitán es capear la tormenta, y retó al PP a presentar una moción de censura. A los críticos de su partido les dijo que también que le planten cara en el Comité Federal del 5 de julio y anunció la creación de una especie de gestora de 4 miembros para la Secretaría de Organización, con comparecencia en el Congreso el 9 de julio, la apertura de una comisión de investigación, ronda de contactos con las fuerzas políticas. Hoy viene recogido esta mañana en el periódico El País. Esto es interpretado por el periódico El Mundo como que Sánchez se bunkeriza, que no asume culpas, que se lanza por los críticos y que rechaza las elecciones y la cuestión de confianza, porque efectivamente ayer vimos a Pedro Sánchez explicando que no habrá adelanto electoral. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España, que vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas, para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país, en manos del señor Feijóo y del señor Abascal. España lidera el crecimiento económico y la creación de empleo en la eurozona. España es uno de los países más avanzados en transición ecológica y más comprometidos en el multilateralismo y en la paz en el mundo. Y está consiguiendo por primera vez desde la crisis financiera reducir la desigualdad y la pobreza, a la vez que aumenta el poder adquisitivo de sus hogares y los beneficios de las empresas. Y por tanto no vamos a permitir que la posible corrupción de unos pocos, que tendrá que ser dirimida y sustanciada por los tribunales, ponga en peligro ese buen rumbo del país y amenace las pensiones, los salarios, los derechos de las mujeres, los servicios públicos, en definitiva los derechos de 48 millones de personas. No vamos a permitir que la supuesta, insisto, corrupción de unos pocos, que tendrá que ser sustanciada, en este caso en los juzgados, eche por tierra la integridad de una de las administraciones públicas más limpias de la historia democrática de nuestro país. Y desde luego no vamos a permitir que tumbe al mayor gobierno progresista que aún queda en pie en la Unión Europea. Así que decía Pedro Sánchez que el gobierno va a aguantar porque tienen que mantener la mayoría progresista frente a los ataques, frente a los arrebatos de la extrema derecha. Pero bueno, ¿será capaz de mantener la tensión en este momento tan extraordinariamente incómodo? Ayer, claro, hay algunas cosas, antes de que pasemos a comentar cómo creen que va a caer el gobierno de Pedro Sánchez, qué bombas van a explotar en las manos de Pedro Sánchez, qué capacidad va a tener para aguantar en un contexto, si cabe, todavía más difícil. Ayer hubo momentos muy interesantes. De entrada, Sánchez pidió de nuevo perdón por el caso Ábalos, por el caso Cerdán. Es evidente, y lo dije el pasado jueves, que el Partido Socialista y yo en primera persona nos equivocamos al confiar en José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Nos equivocamos. Y créanme cuando les digo que lo siento y que asumo esa responsabilidad por ese error. Pero asumir la responsabilidad no puede ser aceptar la idea absurda de que en materia de corrupción todos somos iguales. Ni puede ser rendirse y dejar en la estacada a millones de personas que confían en nosotros y necesitan de nuestras políticas para poder llegar a fin de mes. El gobierno es la obra y la esperanza de mucha gente, de muchas organizaciones, de muchos movimientos cívicos, de muchos ciudadanos y ciudadanas
que votaron por esta opción. Y sería una irresponsabilidad destruir todo lo logrado para ahorrarnos una crítica mediática o una presión social que, por otro lado, tengo que decirles que nos merecemos. Así que aceptaba los errores, pero en términos de responsabilidades políticas le preguntaron y esas eran las responsabilidades políticas que iba a asumir, mantenerse al frente del barco en este momento. Dice, 10 años trincando Cerdán y Ábalos y nadie lo comentaba en los oscuros callejones de la corte, dice Salud y República. Bueno, ya sabes, muchas veces no es que no se comente, muchas veces es que no se puede probar, que hay un pequeño salto diferente, pero dice, yo creo que fue muestra de cómo, sin gritar, se puede ser duro, también de cómo explicar y a la vez torear, dice Obdemurian. Bueno, también le preguntaron por qué no actuó contra Cerdán, a pesar de esos rumores que existían, algunos de los cuales ya se estaban publicando en los periódicos. Sobre el comportamiento de Santos Cerdán, mire, Esther, yo se lo voy a explicar de otra manera. En lo personal, yo estoy sufriendo unos ataques por parte de asociaciones ultraderechistas en causas judicializadas que no obedecen a ninguna verdad. Que no obedecen a ninguna verdad. Entonces, ¿cómo me enfrento a unos rumores? Si eso es también lo que yo estoy sufriendo. Cuando conozca los datos y los hechos, como ese ha sido el caso, ¿no?, de Santos Cerdán, pues es como cuando llega el momento de actuar. E insisto, estamos hablando de un informe de la UCO, estamos hablando de un supuesto caso de corrupción que todavía no ha sido juzgado y sentenciado en los tribunales. Y aún así el Partido Socialista ha tomado las decisiones. E insisto, esto no lo hace ninguna otra organización, desde luego no aquellos que nos señalan con el dedo, que dicen que son limpios y en cambio se abrazan a la señora Ayuso, al señor Moreno Bonilla, al señor Mazón y a tantos responsables políticos en activo que tienen altas responsabilidades en el Partido Popular. Y bueno, ya lo de Vox, con la financiación irregular, ahí está la multa y la sentencia. Así que el presidente defendía que pudo ignorar esas advertencias porque como recibe esos ataques, tantos ataques, pues no era descartable pues creer que formasen parte de lo mismo. Pero ayer hubo un momento que yo creo que es simbólico y que no da mucha confianza. No da mucha confianza. Porque ayer le preguntaron a Pedro Sánchez si podían salir más informaciones. Si pensaba que había otros audios que pudieran implicarle. Y claro, Pedro Sánchez a esto lo que contestó fue: pues estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. No contestó es imposible, yo no he participado. Contestó estoy tranquilo. Y claro, todo esto ha dado muchísimo espacio a la especulación, a la rumorología. Hay algo que deba preocupar. Ayer ya se empezaba a insinuar en algunos foros que la Guardia Civil señalaba frases aisladas de Cerdán o de Koldo, hablando del gran jefe, de esto hay que preguntárselo a Pedro. Pedro está al tanto de estas cosas. Y ya se empezaba a poner cierto énfasis sobre eso. Cabe la posibilidad de que aparezca citado en un lugar o en otro. Lo veremos. Tiempo al tiempo y veremos a ver si es verdad o todo formaba parte de la misma campaña o estamos asistiendo a un ataque sin precedentes y ya está. Bueno, el caso es que esto lo vimos ayer, la comparecencia de Pedro Sánchez, pero claro, ocurren también, ayer también coincidieron con Cerdán. Estaba en su casa un
periodista de La Sexta, se acercó a él. Os contaré todo, pero dejadme ahora trabajar, por luchar por mi inocencia, porque soy inocente. ¿Irá mañana a lo del acta? Sí. Claro, todo lo cogemos un poco con pinzas. Dejarme trabajar por mi inocencia en lo que soy inocente. Os contaré todo, pero dejadme ahora trabajar, por luchar por mi inocencia, porque soy inocente. ¿Irá mañana a lo del acta? Sí. Que cabe la posibilidad de que estuviera diciendo, dejadme trabajar por mi inocencia, que soy totalmente inocente. Pero claro, nada es inocente en tiempos como estos. Así que, bien, el caso es que con todo esto, claro, la sospecha está alrededor, ¿cómo no va a estarlo? O sea, hay un informe de la UCO de 400 páginas que es absolutamente demoledor. Demoledor. Mientras tanto, pues ayer vimos también a Zaida Cantera, que se dirigía a Cerdán, porque en el Partido Socialista Cerdán ha hecho tantos amigos como enemigos. Jódete, ya era hora, porque has hecho mucho daño. Ahora se ve qué cara tienes, porque a mi familia le ha hecho mucho daño. Porque se fue diciendo por ahí que a mí se me había quitado la portavocía de defensa porque iba a salir algo mío en la prensa. Y hubo empresarios que se lo creyeron. Se puso en duda mi profesionalidad. Cuando he estado trabajando, he estado viajando, he estado, no por mí, no por el PSOE, por España, porque yo era la vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Se trajo aquí lo de la OTAN en el 40 aniversario, no es mío. Y pusimos aquí a España. Eso queda manchado ahora por estos. Todo eso queda manchado. Zaida Cantera, recordáis que en el Partido Socialista ocupó una portavocía en materia de defensa en el Congreso de los Diputados. Desde la militar, fue aquella militar que denunció un caso de abuso y que estuvo de acoso en el ejército y que durante mucho tiempo estuvo señalada, hizo frente con mucha valentía a aquel caso y el ejecutivo, el primer ejecutivo de Pedro Sánchez, la nombró para que llevase pues defensa. Así que, fijaos, bueno, esto también vimos ayer a Yolanda Díaz, que presumió de que en otros partidos no ha habido casos de corrupción. También propuso varias medidas para luchar contra la corrupción. Queremos incluir el fin del privilegio de los aforamientos y también queremos que de una vez por todas se legisle para que ninguna empresa que haya participado en prácticas corruptas, no hay corrupción sin corruptores y hay que hablar de ellos, no puedan volver a tener jamás un contrato en la administración pública en nuestro país. Por tanto, medidas inmediatas, el fin del privilegio de los aforamientos y 2, hablemos de los corruptores y que estos no puedan de ninguna manera formular ninguna contratación en ninguna administración pública de nuestro país. Eso decía Yolanda Díaz. Ponía énfasis en las medidas que son necesarias para combatir, para luchar contra la corrupción. Pero también ayer vimos a Aitor Esteban. Le preguntaron si el gobierno va a caer. Aitor Esteban dijo que no. Este clima de esto ya va a acabar, va a haber elecciones enseguida, este gobierno va a caer, bueno, ya lo hemos vivido, ¿no? Episódicamente en esta legislatura, en otros momentos. Yo creo que se crea mucho desde los medios de Madrid, pero la realidad es la que es. No hay bases para que prospere una moción de censura, porque en el caso español es constructiva, y por lo tanto supondría un nuevo gobierno con una nueva mayoría, y ahí Vox impide absolutamente cualquier acuerdo. Tampoco el PP, desde luego, está sembrando para que pudiera propiciarse algo, pero ya le digo, por mucho que pudiera sembrar, esta legislatura tiene los números que tiene. Y además, bueno, tenemos unos acuerdos firmados, en nuestro caso. Por lo tanto, la única manera de que acabe la legislatura es la voluntad del propio presidente del gobierno. Me imagino que por una parte estará el factor demoscópico y bueno, quizás pueda aparecer desde un cisne negro que nadie piense y que suscite, pero yo en estos momentos no lo veo. También digo que últimamente lo que estamos abocados es que quincenalmente aparezca otro factor que no conocíamos, quiero decir, pues un nuevo WhatsApp, una nueva filtración de no sé quién, un informe de no sé cuántos, y eso distorsiona la agenda de un gobierno.
Claro, porque la cuestión es ¿a qué puede sobrevivir un gobierno? A denuncias reales con casos de corrupción reales como los que estamos viendo, que tendrán que concretarse en todo caso en los tribunales, y habrá que ver qué recorrido tienen en los tribunales, porque no es lo mismo escuchar a alguien cobrando que luego sepamos cuáles son las razones por las que estaban cobrando. Hay algunas cosas que suceden, por ejemplo, que hemos estado viendo que se produce mucha confusión en las portadas de los periódicos, en titulares, entre quiénes son los interlocutores de las conversaciones. Hay dos que están hablando sobre Cerdán, pero no es que Cerdán esté hablando en el grupo. Y por lo tanto acusar a Cerdán de esa conversación, dice, bueno, no, dos tipos dicen eso. No significa que eso sea ni siquiera verdad, ¿no? Pero el caso es que esto tiene cabizbajo al Partido Socialista, lo tiene en estado absolutamente de shock, porque además hay una gran preocupación por lo que pueda salir en los próximos días. No nos engañemos, hay cosas que están explotando que no tienen necesariamente la catalogación de delito. Por ejemplo, la manera en la que contrataban a las prostitutas Koldo y Ábalos. Hay una conversación que lleva este fin de semana circulando por todas las portadas, que la Guardia Civil no ha incluido como tal dentro del catálogo de ilegalidades, pero al haberlas incluido como una demostración de en qué términos se relacionaban, pues lo que han hecho es ponerlas a disposición en esa carpetita para que todas las defensas, toda la Fiscalía y toda media administración pueda acceder a ello, entre ellos la mayor parte de los medios de comunicación. Y claro, te mata mucho más que una comisión ilegal de un tío al que puedes meter en la cárcel, te mata mucho más ver la negociación turbia de dos tipos que estaban hablando en esos términos sobre la prostitución en un partido que decía defender los derechos feministas. Y aunque no sea un delito per se, te machaca en las portadas de los periódicos. De manera que ¿cuántas cosas más quedan por saberse así? Pues ayer Illa, cabizbajo por el caso Cerdán, mostraba su preocupación. Expresar la profunda decepción y tristeza y enfado con el comportamiento de algunos ya excompañeros, ¿no?, que han tenido. Bueno, estas cosas no deberían de pasar, pero la naturaleza humana es la naturaleza humana, ¿no? Y lo que debemos de hacer, al menos desde el ámbito de la política, es actuar con mucha contundencia, con total contundencia, como se ha actuado. Esto es incompatible con nuestra forma de entender la política y por tanto hay que actuar con radicalidad, que es lo que hizo el presidente del gobierno, el secretario general del Partido Socialista el otro día, pidiendo excusas y apartando a este señor de todas sus responsabilidades. A partir de ahí, pues habrá que tomar las decisiones para reconstruir, reconfigurar la dirección del Partido Socialista. Segunda cosa que quiero decir, y no es provocativa, es absolutamente sincera, defender la nobleza de la política. La nobleza de la política. Actuaciones concretas y puntuales graves, si usted quiere incluso muy graves, no van a empañar la nobleza de la política. Bueno, hay cuestiones graves, hay respuestas que todavía faltan, que todavía no sabemos. Estaban cobrando mordidas, el Partido Socialista sabía de esto, el Partido Socialista se ha financiado con dinero ilegal, con dinero procedente de comisiones. ¿Sabremos esto? ¿Puede el Partido Socialista presumir de que no, de que estaban vacunados contra eso? Y en todo caso, internamente el PSOE tiene un lío monumental, pero externamente también tiene muchas cosas que explicar. Luego están las cuestiones de las conductas. Bueno, decía, pero como la consecuencia de todo esto es extraordinariamente grave, porque todo esto puede conducir al país al terremoto, a la hecatombe, y puede derivar en un gobierno de la extrema derecha. Todo esto alimenta a la extrema derecha. Pero claro, ¿quién fue primero, la gallina o el huevo? ¿Qué es lo que alimenta? ¿Que estemos hablando de esto o que se hayan producido estos casos? Porque ayer le preguntaron a Irene Montero, Silvia Inchaurrondo, en Televisión Española, le preguntó, bueno, pero en sus manos puede quedar que gobierne Vox. Y no pareció gustarle a Irene Montero. Sacar del gobierno a Pedro Sánchez y entregárselo al Partido Popular y Vox. Estamos en esa situación que le pongo yo. ¿Ustedes en Podemos qué harían? Es que eso es una mentira, Silvia. La única capacidad de convocar elecciones en este país la tiene el presidente del gobierno. Y quienes le están poniendo una alfombra roja a que gobierne la derecha y la extrema derecha no es Podemos con su voto. Podemos con su voto está haciendo que este gobierno
no haga recortes que tenía planificado hacer, como en el subsidio para personas mayores de 52 años, para las personas que cobran el desempleo, o denunciando que España y que este gobierno está siendo muy hipócrita, criminalmente hipócrita, cuando sigue comprando y vendiendo armas a Israel mientras dicen que defienden a Palestina. Pero quien le pone una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha es quien gobierna como ellos, quien cuando gobierna desde la progresía y desde los sectores progresistas se convierte en la guardiana de un sistema que no funciona y dice que el avance en derechos es ruido. Si alguien en este país le está poniendo una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha es Pedro Sánchez, con el rearme, con la complicidad con el genocidio, con la corrupción, no avanzando en derechos, recortando un 25% el plan corresponsables. Muchas veces vemos un partido socialista que, de verdad, con este PSOE y con este Pedro Sánchez, ¿para qué queremos al PP? Honestamente, yo entiendo que el discurso del PSOE va a ser, vale, somos corruptos, vale, estamos haciendo un gran robo a la ciudadanía que es el rearme, vale, somos cómplices del genocidio, pero vótame a mí porque soy mejor yo que el PP con Vox. Bueno, y mientras todo esto sucede y vemos la debilidad del Partido Socialista, aguanta en este momento tan complicado, tan difícil, frente a la tormenta. La legislatura es larga, quedan 2 años todavía, media legislatura, unas elecciones por delante. Ahora, pues en el PSOE creen que lo que toca es ser contundente, ser creíble, después de este error clamoroso, haber dejado en manos de delincuentes el mando del partido y el ministerio que más dinero público reparte. Pero todo el mundo coincide ahora en que unas elecciones serían desastrosas, tanto para el Partido Socialista, para la entrada de la extrema derecha, ergo para el país. Ahora, ¿a qué se está exponiendo el Partido Socialista? ¿Qué más que otras cosas pueden salir que puedan afectar? Muchas de las cosas que están saliendo, os lo digo porque aunque forman parte de ese territorio sí, muy peligroso siempre, que es el de la especulación, pero muchas de las cosas ya venían avanzadas en las conversaciones de Villarejo, en las insinuaciones de Aldama, cómo van soltando pequeños comentarios que hoy, unidos uno detrás de otro, pues conforman una fotografía bastante precisa del timing que están siguiendo y de las cosas sobre las que están acusando al Partido Socialista. Son cosas que tienen poco sustento, pero que por lo menos lo que revelan es la agenda de ensañamiento contra el partido del gobierno. Y, bueno, algunas son bastante llamativas. Pero es que, claro, todo esto sucede, como le preguntaban a Irene Montero, en un contexto en el que la alternativa que vemos es la del Partido Popular. O sea, el partido que montó una policía patriótica. El partido de la Gürtel se permite dar lecciones y presentarse como opción ganadora. Que ayer cuando hablaba con Pai y con Pepe, que yo sé que no os gusta mucho la reflexión porque es verdad que dices, ya bueno, pero ahora estamos hablando del Partido Socialista. Pero a mí me hace mucha gracia decir, sinceramente, a los españoles, no es que yo sepa leer la mente de todos los españoles, pero ¿por qué no está calando la campaña del PP? Porque para los españoles la persona que está diciendo que viene a higienizar la vida pública, que es el abanderado de la transparencia, es un señor que tiene una foto sentado con un narco. O sea, yo no sé si se entiende la metáfora, porque no hay que ser ningún ingeniero catedrático. O sea, si a mí me llamas a Marte y me dices, oye, mira, tengo 2 opciones, un tipo que acaban de pillar a sus cercanos en una serie de tramas de corruptelas o a un tío que iba en un barco con un narco. ¿Tú así cómo que prefieres? Pues luego ya entramos en el territorio de los detalles, que nunca, claro, no es la brocha gorda, tal y como yo lo estoy expresando. Pero hombre, es que no me lo ponen muy fácil. Que den lecciones. Ayer Emilio Delgado se lo recordó a Cristina Cifuentes en televisión. El Festival de Corrupción del Partido Popular, ¿en serio se puede proponer como una alternativa en una moción de censura? ¿De verdad? Hola, soy vuestro candidato. Y la foto de la cremita en la espalda detrás, ¿de verdad alguien cree que eso es convincente? Bueno, Emilio Delgado lo expresaba mucho mejor. ¿De verdad alucino con la doble vara de medir? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que no te vale una comisión de investigación que se abra. Vale, lo entiendo. No, no me vale. Es peor que se cierre el gobierno de Aznar. Gobierno de Aznar. Ministros. Absolutamente. Perdóname, ministros. Teníamos a Trillo, a Zaplana, a Matas. ¿Dimitió alguien? ¿Disteis alguna explicación? Pero si esto fue un festival de corrupción, si montasteis una policía para destruir pruebas que incriminaban a la cúpula del partido.
Entonces, ¿con qué cara vais ahora a decir Mira, que estas medidas son de verdad, insuficientes? Emilio, Perdona, ¿sabes? lo podré decir yo, que las medidas son insuficientes. Pero desde la derecha, en este país, desde la derecha, las gestiones, es que habéis impedido investigar en muchas ocasiones. Que a un secretario de organización señalado por un informe de la UCO se le cese al día siguiente, te puede parecer poco. A lo mejor te puede parecer poco. Pero es que vosotros tenéis a la Secretaría de Organización de Madrid con 3 imputaciones por delitos de corrupción y la estáis poniendo a organizar el Congreso del PP. Entonces, hombre, a mí me parece grave lo que está pasando, me parece grave. Hay que pedirle responsabilidades, hay que pedírselas. Desde luego, yo te he dicho que cuando tengamos la ronda de contactos en Más Madrid, vamos a proponer cosas serias para que ni las empresas ni la administración pública repita casos de estos. Pero ya me gustaría a mí ver al Partido Popular y a la derecha con la mitad de iniciativas con las que está haciendo este gobierno. Recordaba a Joaquín Bosch que los auditores de la Unión Europea alucinaban porque comparaban en situación de igualdad orográfica lo que costaba un metro cuadrado de autopista en Alemania y en España. Y en España era el doble de lo que cuesta en Alemania. Y que tenía que ver precisamente pues con la forma de adjudicar contratos públicos, con los sobrecostes y con la permeabilidad del sistema democrático español para que entraran algunos de estos corruptores, algunas de estas empresas que corrompen a funcionarios públicos y se llevaran los contratos. Bueno, yo lo que propongo es que más allá de la indignación moral que nos suscita toda la corrupción estos días que estamos tirándonos de los pelos, cuando pase la tormenta y se vayan las cámaras, nos pongamos de acuerdo en las cámaras donde se legisla en este país para hacer leyes que impidan que esto siga siendo así. Lo que hemos hecho en Más Madrid ha sido poner el foco en las corruptoras, en estas empresas. Vamos a llamar a comparecer a Acciona, a José Manuel Entrecanales, pero no van a ser los únicos. Después va a venir el resto. Porque lo que no tiene sentido es que pasen 10, 20, 30 años y los nombres de las empresas vinculadas a la corrupción en España sean las mismas. Claro, porque la ley, en efecto, permite que se impida a las empresas corruptoras volver a contratar con la administración durante unos años. Lo que pasa es que no se cumple. Es muy raro, porque ayer lo recordaba Antonio Maestre, la Ley 9 de 2017 de contratos con el sector público incluye sanciones para las empresas que realicen estos actos de este tipo y que no incluyen, que incluyen no contratar con la administración pública. El problema es que tiene que haber una sentencia y los jueces casi nunca declaran a las empresas responsables. Se puede contar con los dedos de las manos las veces que lo han hecho. Así que ayer decía Yolanda Díaz, queremos el fin de los aforamientos y que se legisle. Esa legislación ya existe, pero en efecto se cumple, pues poco se cumple. Queremos incluir el fin del privilegio de los aforamientos y también queremos que de una vez por todas se legisle para que ninguna empresa que haya participado en prácticas corruptas, no hay corrupción sin corruptores y hay que hablar de ellos, no puedan volver a tener jamás un contrato en la administración pública en nuestro país. Bueno, habrá que profundizar en eso. Luego está el debate sobre los aforamientos. ¿Los aforamientos son una herramienta para la impunidad? En realidad no. En realidad estar aforado no te da ninguna impunidad. Lo que hace es que te da un cierto tiempo procesal, que puede ser una ventaja, es verdad, pero te cambian de juzgado y normalmente salen perdiendo respecto a un jurado regional, respecto a un tribunal regional que te juzgue el Tribunal Supremo, porque tienes mucha menos capacidad de influencia. Y tiene una lógica que además emana de la Constitución de las comunidades autónomas en España. ¿Por qué? Porque llegaron a la conclusión de que los políticos reciben muchas denuncias por el hecho de dedicarse a la actividad política. O sea, están sometidos a una fiscalización salvaje y para desactivarlos como oposición o como rivales es muy fácil llevarlos a los tribunales, es muy fácil imputarles y por lo tanto no tiene sentido que un tribunal regional que siempre está mucho más conectado con las autoridades de la zona, que siempre tiene muchos más vasos comunicantes, que es más manejable, no tiene sentido que sea un tribunal regional el que te juzgue porque pues tiene mucha más capacidad para influir en las estas. Luego tendrás el recurso y todo eso, pero ya te lleva por delante como político. Para salvaguardar un poquito eso se creó los aforamientos, que te tengan que juzgar en otro lugar en el centro, en Madrid. Y eso, bueno, salvaguardia ciertas... protege ciertas actividades porque la política te expone a ciertas actividades. Esto tiene pros y tiene contras, evidentemente. Pero tampoco lo han intentado presentar, además siempre cuando es al rival al que están acusando, porque cuando no, oye, a los aforamientos se ha acogido el PP, se ha acogido el PSOE, se han acogido todos. Ahora, cuando están en la oposición siempre dicen que hay que quitar los aforamientos. Pero los aforamientos no te garantizan ninguna impunidad, más bien al contrario. El Tribunal Supremo suele ser bastante contundente en el recorrido y el desfile es mucho mayor que
frente a un tribunal regional, que tiene mucha menos repercusión, entre otras cosas, frente a la televisión, a las cámaras y a la ciudadanía. Así que, bueno, tiene pros y tiene contra. Es verdad que aquí en España pues hay muchos aforamientos y eso pues siempre es un elemento de gran debate. Bueno, y vamos al lío. Entonces, esta es la información, esto es lo que ha sucedido en las últimas horas, esto es lo que está colocado en las portadas de los periódicos, pero ¿de qué nos están hablando? Porque están dando un montón de informaciones por comprendidas, un montón de sugerencias, un montón de... Pero ¿qué es de lo que se habla en los oscuros callejones de la corte? Y a partir de aquí ya pido la máxima de las cautelas porque entramos en otro territorio, que es el territorio de la especulación, del yo he dicho, de la insinuación, pero conociendo dónde está el matiz y dónde está la diferencia, pues nos podemos hacer una imagen un poco más precisa del timing de lo que está sucediendo y, como en una quiniela futbolística, veremos si se cumplen los augurios o no se cumplen. Desde hace algunos meses estábamos escuchando a la periodista de The Objective, Ketty Garat, en diversos programas de televisión, explicando que hay 4 elementos que van a estallarle al gobierno. Era lo que hacía que algunos augurasen que el gobierno no llegaría a las vacaciones de verano, que las elecciones se convocarían en otoño. ¿Cómo debió de ser que le dio credibilidad el Partido Popular, que convocó su gran congreso para antes de verano? Porque tenían que preparar el partido para la maquinaria electoral. Es decir, contaban que podía haber unas elecciones. Lo que no contaban es que Pedro Sánchez estaba dispuesto a resistir con tormenta, sin tormenta, con bombas, racimo o sin ellas, o minas personales. Pero, fijaos, Ketty Garat, esto sucedió en diciembre, lo dijo públicamente, no es nada secreto, no es que sucediera, pero pasó inadvertido porque se movía en un territorio que es un territorio bastante especulativo. Hay 4 bombas que le van a explotar a Pedro Sánchez. La última de ellas explotará cuando ya haya dimitido, porque no va a poder aguantar las otras 3. Lo decía The Objective. Ketty Garat nos ayuda a comprender un poquito el timing. ¿Tú crees que esto va a llegar a pringarle hasta ese punto? Porque yo creo que Pedro Sánchez va a tener que dimitir. Y hasta ahí puedo leer, pero yo creo que va a tener que dimitir. Si es que es imposible que no se vaya. No quiero poneros la miel en los labios, pero yo sé 4 cosas. 4 cosas. Esto va a ser una bomba de racimo. Ya. Han empezado a detonarse las primeras, pero vienen en cascada. Y son verdad. Y tienen pruebas. Y están acreditadas. Pero yo creo que si solo se conoce la primera de esas 4, un presidente se tiene que ir. Llegar a la 4ª es imposible. Pero se conocerá la 4ª, ¿no? ¿O no? Esperemos. Yo espero que sí, pero yo creo que se conocerá con él ya dimitido. Ya. Es verdad que con Sánchez todo es posible, pero y puede que llegue a la 4ª, pero entonces ese será el golpe de gracia. Cuatro cosas. Claro, se tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional con la sentencia de la amnistía. Lo que da la impresión es de que todos estos movimientos, todas estas bombas, se van a ir produciendo justo antes de que eso suceda, para que no suceda. Más audios. Wall Street Wolverine. En una conversación con un periodista, un aicano, se pronunciaba sobre esas palabras que en los foros de la derecha, de la extrema derecha, están circulando, se están repitiendo mucho en los últimos días, los augurios de esta periodista, y iban un poco más lejos, un poco más lejos. ¿En qué consiste eso que podría explotarle al presidente del gobierno? Pues se ha hablado de muchas cosas. Villarejo tiene algunos audios que están empezando sospechosamente a volver a circular por las redes sociales, en los que Villarejo expresa que, sabéis que el suegro del presidente del gobierno tenía unas saunas donde se producían encuentros gay. Villarejo decía saunas de prostitución. Bueno, financiación a través de eso, si la mujer de Sánchez hubiera cobrado de ese dinero o no. Todo eso son conversaciones de Villarejo que están ahora mismo fluyendo por las redes y que están empezando a airear en los foros de extrema derecha. ¿Cómo podía afectar a eso o no al presidente del gobierno? Así que las insinuaciones
se concretan En un los poquito próximos más. meses vamos a conocer bombazos, muchos todavía no se conocen y no se pueden transmitir porque sería un delito, pero son bombazos que si llegasen a salir, hizo Ketty Garat en su momento, una periodista de Objective, una mención a 4 que tenían que salir en orden. El primero, si no me equivoco, es la posible o la cada vez más probable imputación de Sánchez, pero si saliese la cuarta, que me han hablado de ella ya varios periodistas, esa acabaría con el gobierno. ¿Por dónde va? No la menciones, pero ¿por dónde va? Vale, Ábalos, hemos conocido casos de prostitución, que bueno, inmoral, pero es legal, pues algo que quizás no tanto. Era un Aicano con Wall Street Wolverine. Bueno, sea como sea, vayan a esa distancia o no, hablan de oídas o no, es rumorología. Claro, muchas de estas cosas empezaron con rumorología y hemos escuchado las conversaciones de Ábalos eligiendo a las prostitutas junto a su amigo Koldo. Así que, claro, como dice Metal Guy, cabe la posibilidad de que hayan salido ya 8 bombas y que, bueno, como los relojes averiados, que dan la hora 2 veces al día. Cabe la posibilidad. Pero si hay una operación con timing, porque no es que hayan salido esas 4 bombas y que de pronto haya tenido... No, es que están siendo lanzadas. Bueno, el caso es que así está la rumorología de los estudios de los oscuros callejones de la corte y, como digo, pues introducen un elemento de gran incertidumbre. Pero, insisto, muchas de estas cuestiones, para bien o para mal, se están cumpliendo a rajatabla. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno, Pilar de la Peña Pay. Así está la cosa. Bajas 2 minutos por la noche y ves cosas muy raras, ves borracheras muy raras por ahí, la gente. Yo vivo en el Madrid del centro, donde los austrias peleaban en esos callejones llenos de detritus, ¿sabes? Con las botas, con la mierda hasta las rodillas y se mataban a machetazos, ¿sabes? Así era nuestra España. De los tercios de Flandes y los espadachines. Una España que no ha cambiado tanto, alguien lo decía, y dice, somos la España que se rompe en 2 hasta para un partido de fútbol. Somos la España que discute en cualquier comida familiar y se crean 2 bandos. Somos la España de... Pero, oye, así está la cosa. Está revuelto el patio, sí. Sí, está agitadito. Pero bueno, en materia internacional no está más confortable. Vamos a volver al territorio de las noticias y de las cuestiones un poquito más serias. Pero yo sé que os gusta el chimichimi, que luego me decís, oye, pero cuéntanos cositas de cómo está ahí, qué es lo que bulle, qué es lo que se va diciendo, cómo está ahí la rumorología con consecuencia política. Bueno, escalada de ataques entre Israel e Irán, el planeta conteniendo el aliento, ha condicionado incluso la cumbre del G7, Pai. Sí, ha habido, bueno, pues cierta, digamos, controversia sobre si va a haber o no un comunicado en el G7 de los países más poderosos del planeta o, digamos, económicamente más fuertes. Finalmente ha habido una declaración en la que se ha mencionado el conflicto entre Israel e Irán. Parece que se ha negociado con bastante dificultad, pero ha salido a la luz, en la que, bueno, pues se señala específicamente a Irán como la principal fuente de inestabilidad. Se reconoce el derecho de Israel a la defensa, pero sí se pide contención a las partes y se pide, bueno, pues un intento de buscar alguna alternativa para que este conflicto y esta escalada de ataques, que en las últimas horas ha habido nuevos ataques, desde, por ejemplo, Israel ha bombardeado incluso la televisión iraní, ha
señalado la necesidad de evacuar Teherán, y de hecho se está produciendo escenas de evacuaciones masivas de la población en Teherán. Irán también ha respondido, ha atacado varios objetivos y ha golpeado algunas zonas de Tel Aviv con bombas, ha causado también víctimas civiles. En ambos los ataques de ambas partes están siendo bastante severos y bastante contundentes, pero de fondo es verdad que está el temor a que esto siga escalando, derive en una gran guerra, tenga un efecto brutal sobre la economía. Hay que recordar que además podría quedar bloqueado el estrecho de Hormuz, que es por donde pasan la mayor parte de los petroleros, condicionando, digamos, la distribución de petróleo en el planeta, algo que tendría implicaciones económicas muy significativas. Y en este contexto, el G7 se ha manifestado y ha intentado consensuar un documento en el que se insta a las partes a buscar una alternativa. Por cierto, en el comunicado del G7 también se menciona un alto fuego en Gaza, que probablemente haya sido uno de los aspectos que más ha costado en las negociaciones, pero sí está casi en la letra pequeña. Pero se señala también que una de las consecuencias de este conflicto entre Irán e Israel es que se ha alejado los focos de Gaza. Pero realmente se mantiene la preocupación. Como te decía, ha habido diferentes ataques, y una última hora es que Donald Trump ha abandonado antes de tiempo la cumbre del G7. Estaba previsto que se reuniera, entre otras cosas, con Zelensky, con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, pero ha abandonado la ciudad de Canadá en la que se está celebrando esta cumbre. Con algo, no se han dado todos los detalles, pero sí parece que se debe a algún tipo de situación en Oriente Próximo. Le ha dicho que está preparando algo grande, algo muy importante, y ha dejado ahí ese gancho sobre si podría haber algún tipo de hecho significativo en este conflicto, que ya te digo que mantiene al planeta un poquito con la respiración contenida ante el temor de que pueda escalar y pueda degenerar en un conflicto a mayor escala. Claro, pero todo esto ha hecho que dejemos de mirar hacia Gaza, también hacia Ucrania, ¿no? Que se haya desviado la mirada. Sí, y ahí la verdad es que se mantiene la crisis, la gravísima crisis. En Gaza, por ejemplo, fíjate que en las últimas 24 horas han muerto casi 60 personas más en todos estos incidentes que tienen lugar en los centros en los que se reparte la ayuda humanitaria en Gaza. Por supuesto, la situación de hambre y de dificultad para la población palestina se mantiene con este reparto a cuentagotas de la ayuda, y en muchos de los casos encima con disparos, con incidentes que causan la muerte de, ya te digo, solo en las últimas horas las informaciones hablan de al menos 58 muertos. En Ucrania también ha habido ataques, se ha habido incluso sobre Kiev, se habla de incluso 14 muertos en uno de los mayores ataques rusos con drones y misiles sobre Kiev, y se ha alejado el foco toda esta tensión entre Irán e Israel. Además, en medio de estas negociaciones que estaban en marcha entre Estados Unidos e Irán para intentar frenar o, digamos, poner en pausa las ambiciones nucleares de Irán, que es un poco el gran tema que está sobre la mesa, ¿no? También en el comunicado del G7 se señala que de ninguna manera se va a permitir que Irán pueda disponer de tecnología que le permita fabricar una bomba nuclear. Pero todo esto, realmente toda esta preocupación y todos estos esfuerzos han quitado un poquito el foco de estas dos crisis, y fíjate que hoy mismo tenía previsto reunirse Donald Trump con Zelensky para intentar avanzar en algún tipo de tregua o algún tipo de solución para el conflicto en Ucrania, pero no va a darse este encuentro, y de momento se mantiene la tensión en Ucrania. Algunos analistas que dicen que de todo esto también podría salir beneficiado Putin, pero esto ya también son derivadas y claves que todavía están un poco por ver. Por cierto, que ayer en la cumbre del G7 Donald Trump reprochó al G7 la expulsión de Rusia. Dijo, el único con el que habla es conmigo, porque está muy enfadado con vosotros, porque fue expulsado aquí. Yo también lo estaría. It used to be the G8, and now it's, I guess, 8 years ago, it switched over. They threw Russia out, which I claimed was a very big mistake. Even though I wasn't in politics then, I was very loud about it. It was a mistake in that you spend so much time talking about Russia, and he's no longer at the table, so it makes life more complicated. But you wouldn't have had the war. Putin speaks to me. He doesn't speak to anybody else. He doesn't want to talk, because he was very insulted when he got thrown out of the G8.
as I would be, as you would be, as anybody would be. It was very insulting. He basically doesn't even speak to the people. Bueno, luego te voy a preguntar por una cosa que ocurrió ayer, a ver si eres capaz de encontrar algún dato para ahí en este rato, porque fue un momento muy simbólico. Estaban en la mesa de reunión Meloni junto a Macron y Macron le hace una confesión al oído a Meloni. Estaba hablando sobre alguno de los interlocutores. Da la impresión de que habla sobre Donald Trump. Y de pronto Meloni le pone una cara, luego lo vamos a ver, una cara de sorpresa de estoy flipando que me estás contando Macron. Que no sabemos, y entonces hay mucha especulación. ¿Qué es lo que le contó al oído para que pusiera cara de no doy crédito con esta historia que me estás contando? Pero vamos primero con ecología, luego te pido que a ver si hemos averiguado alguna pequeña cosita sobre eso, igual han hecho alguna aclaración, porque la imagen está dando la vuelta al mundo. Vamos con Juancho López Duralde. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues a ver, a qué esperamos. Desde luego, lo que no nos sorprende son cosas de las que están ocurriendo, que pasan más inadvertidas, pero que es que parece que no aprendemos. Juancho López Duralde, muy buenos días. Buenos días, Fernando. A mí explícame esta historia, porque hemos visto cómo el gobierno de Mazón está reactivando el ladrillazo, miles de viviendas previstas en el litoral y en zonas inundables, pese a lo que hemos visto, Juancho. Bueno, no creo que a nadie le sorprenda a dónde nos llevan las políticas del Partido Popular y de Vox, ¿no? En todos los ámbitos, es decir, son políticas que están articuladas alrededor del negacionismo climático y del negacionismo ambiental, y por lo tanto, pues es una huida hacia adelante en seguir destruyendo, en este caso, el poco litoral que queda. Llama la atención especialmente en el caso de Valencia y con Mazón, un personaje que ya ha demostrado la capacidad de daño que puede tener y que sin embargo sigue ahí, ¿no? A pesar de que se dedica a pedir dimisiones de los demás cuando tiene una responsabilidad evidente sobre los hechos ocurridos en Valencia. Y este lanzamiento de esta política de ladrillazo en el litoral valenciano viene al mismo tiempo que, o se anuncia al mismo tiempo que la temperatura del Mediterráneo alcanza niveles récord en este al mismo tiempo que la temperatura del Mediterráneo alcanza niveles récord en este al mismo tiempo que la temperatura del Mediterráneo alcanza niveles récord. Hemos visto, Juancho, también este fin de semana hay manifestación de nuevo en defensa del lobo. Sí, además es que la buena noticia es que se están sumando muchísimas organizaciones, ¿no? Yo creo que, como hemos dicho en este programa en muchas ocasiones, el lobo está concitando, en este momento, un apoyo mayor del que ha tenido nunca. Yo creo que hay una mayor conciencia y el lobo es quizás el símbolo de esa naturaleza salvaje, ¿no? Entonces, en medio de todo lo que está cayendo, sin embargo, la manifestación del lobo, que recordemos que será el domingo 22 a las 12:30 de la mañana en Atocha, en Madrid, dado la gran cantidad de apoyos que está recibiendo,
pues esperamos que sea una gran manifestación y desde luego invitamos a todos nuestros oyentes de la cafetera a participar y a unirse a este acto popular en defensa de esa especie emblemática y tan amenazada y que desgraciadamente pues concita al mismo tiempo tantos odios, ¿no? Así que el domingo nos vemos por las calles. Pues el domingo manifestación. Oye, más cosas. Hemos visto como entidades sociales, los grupos, partidos ecologistas, científicos han cargado contra la ampliación del Prat. Se habla de negacionismo climático, ¿no? Sí, es verdad. El último gran proyecto que se ha aprobado, ¿no? es el de la ampliación del proyecto del Prat, del aeropuerto del Prat, un proyecto muy polémico por 3 motivos. En primer lugar, porque afecta al espacio natural del delta del Llobregat, que es un espacio muy amenazado porque está rodeado por un lado del aeropuerto, por otro lado del puerto de Barcelona. Es decir, que es un espacio ya muy degradado y donde quedan pues pequeñas reservas de naturaleza, como una finca con una laguna que se llama La Ricarda, que es una especie de pequeño tesoro que se vería pues destruido por este proyecto. En segundo lugar, porque supone un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, este aumento del proyectado tráfico aéreo en Barcelona. Y en tercer lugar, porque es nuevamente una apuesta en una ciudad y en una región ya muy saturada por el turismo, pues es una nueva apuesta por aumentar la cantidad de turistas que llegan a Barcelona, ¿no? Entonces, todo ello hace que sea un proyecto especialmente insostenible desde el punto de vista ambiental y que genera mucho rechazo, tanto de colectivos ecologistas como, por cierto, del propio entorno del aeropuerto, ¿no? Donde no quieren, no están de acuerdo con esta ampliación. Así que, bueno, desgraciadamente es la noticia de la semana, la ampliación del aeropuerto del Prat, un nuevo golpe a la sostenibilidad y una nueva decisión que es contraria a las políticas climáticas de las que tanto se habla, pero que muchas veces adolecen realmente de acciones concretas. Hemos visto, sí, que además ha provocado una gran respuesta, pero sin embargo insisten en la necesidad de la ampliación, a pesar de la resistencia, de las advertencias de científicos, de ecologistas. Pues Juancho López, dime. Yo creo, Fernando, perdona, antes de terminar, dime. En este pequeño oasis que tenemos para hablar de estas cosas en medio de una tormenta tras otra, porque si te das cuenta, siempre estamos en medio de un tsunami en estos últimos años, ¿no? Sí. Pero yo creo que una pregunta que mucha gente se hace es cómo se puede poner límites al turismo, ¿no? Y precisamente una de las opciones es precisamente al menos no ampliar aquellos puntos de entrada, ¿no? Es decir, si tú sigues ampliando hasta el infinito, pues van a seguir aumentando el número de turistas de momento hasta el infinito, ¿no? Hasta que esto se pete por algún lado, ¿no? Entonces, bueno, no parece desde luego muy de acuerdo con una política que busque poner cierta racionalidad al turismo por todas las consecuencias que tiene, pues el seguir ampliando infraestructuras como los aeropuertos. Pues Juancho López Duralde, gracias Juancho, cuídate mucho. Gracias a ti, Fernando, un abrazo. Abrazote. Hasta luego. Chao. Got to feel in heaven when my lover's near. Lord, let this moment. Y Pepe Romero, muy buenos días. Como voy con retardo, con retraso, la señal que me llega, me he quedado sin escuchar el final de la participación de Juancho, que en este pequeño oasis, y cuando he hecho este pequeño oasis has entrado tú, que rompe el oasis, ¿sabes? Ay, asqueroso, buena muerte te lleve en medio de la noche. Que digo yo una cosa, que es que se me ha caído la emisión mientras estábamos hablando, no sé qué he hecho, ya reventaba y se ha ido, todo se ha chiflado, se ha cortado por todas partes. Pero bueno, luego darán cuenta las redes con esto. ¿Qué tal estás? ¿Vienes caliente al programa? No, hombre, yo cuando sé que hay un Salvador de España
que en este caso es Pedro Sánchez, pues estoy mucho más tranquilo. A mí cuando hay una persona que se elige, sea del partido que sea, que dice o yo o el desastre, pues no sabes la tranquilidad que me da. Es el tipo de perfiles que a mí me gustan. O yo el caos, o yo el caos, el caos, el caos. Me encanta cuando aparece un personaje y dice esto, si hay izquierdas o derechas. Sí, o estoy yo, porque es que ayer fue tremendo. Era PP, presentarme una moción de censura. Los del comité, los míos, los que quieran que vengan contra mí en el comité federal. Ya vale. También te diré que tampoco te ha gustado nunca mucho. Eso igual ayuda un poco. Nunca me gustan estos personajes que constituyen... No, pero no, lo digo. O sea, que construyen su liderazgo eliminando a los que piensan de una forma distinta a la suya. Creo que es empobrecedor, como se ha demostrado, y eso pasa en todos los sitios. Eliminar al adversario, digo al adversario, incluso dentro, siempre los mayores enemigos están dentro de tu propio organismo. Bienvenido a la política, querido. Que se lo digan al Partido Socialista, es que entiende mucho de eso. O ya no recuerdas el que se mueva no sale en la foto. No, de Alfonso, pero que a mí no me gusta. ¿Yo qué quieres que te diga? No te gusta la política, pero la política es eso. No sé si me gusta la política o no sé si me gusta este tipo de hiperliderazgos que se construyen así y no entran, y además se demuestra que cuando construyes este tipo de hiperliderazgos y tomas decisiones como rodearte de quien te rodeas porque van a ser sumisos y además que tienen un perfil muy determinado, que es el del sargento chusquero, que es como en el ejército, que es tener ahí a 3 o 4 que te resuelven los problemas, sea como sea. Esto es la filosofía, que viene de todas. Tengo aquí a 3 o 4 que tampoco importa esto de las normas, es una gilipollez, me la salto y que se salte y que hagan lo que sea necesario para que yo siga. Pues entonces pasa lo que pasa, y es lo que ha pasado. Estás muy descreído, Pepe. Ya no crees en el amor. Yo tengo ideas. Esto es una noticia para abrir la radio por la mañana. Tengo ideas, Pepe. Yo tengo ideas. Sí, las tengo. Sí. Esto es una novedad. Sí. ¿Sabes? Dice, Pepe es más de chimichimi. Yo tengo una solución para que sobreviva Pedro Sánchez. Lo que pasa es que a mí nadie me va a hacer ni puto caso. Pero yo tengo una solución, que es dejar un legado político. O sea, yo creo que de esta, y sobre todo si salen más cosas, vamos a estar asistiendo en las próximas semanas. Yo me he leído los 400, además le he pasado por la inteligencia artificial, los 400 folios de la UCO. Le he preguntado detalles, oye, dime qué dice sobre esto, oye, dime qué dice sobre esta cosa turbia, uy, dime qué dice sobre esto. O sea, yo al chat GPT lo tengo loco. Y hay mucho chimichimi más allá. Hay mogollón de chimichimi. Pero es que además hay carpetas que no tengo. Porque hay carpetas que todavía no se conocen, que solo tienen en otros lares. Este es el que se ha hecho público, que estaban lanzando por ahí por las redes. ¿Te parece jugoso? ¿Te está a la no, altura lo que falta es lo que dicen que es muy jugoso, lo dijo Feijóo. Dijo, ahora quedan las carpetas con los audios. Yo creo que hay cosas que no sobrevives, o sea, que no son ilegales, bueno, algunas puede que sí, pero que son cosas como... O sea, que te hayas metido 7 rayas de coca, no sobrevives políticamente. Por ejemplo, ¿no? Que no digo que salga esto, que ojo, digo que hay cosas que son muy chungas. O sea, muy chungas. Pero yo tengo consejos vendo que para mí no tengo. ¿Sabes? En mi sección de consejos semanal, queridos amigos, yo te voy a decir lo que yo haría si fuera Pedro Sánchez. Yo soy un gran estratega en términos de marketing, Pepe. Tú siempre me lo has dicho. En todos los foros internacionales. Muy reconocido, sí. Tú, si alguna vez tienes una crisis de reputación, tú me llamas, porque yo mantengo la calma. Consejos vendo que para mí no tengo. Entonces, la cuestión de aquí es... Bueno, Iván Redondo dice que lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza, aprobar los presupuestos y convocar elecciones un año antes. Dice que esto le podría dar un cierto recorrido en torno. Yo creo, Iván Redondo, que estás desactualizado. Porque incluso si las bombas le van a explotar al Partido Socialista, que no lo sabemos, que es mucho rumor de Madrid, pero todavía queda media legislatura por delante. Y yo creo que se tiene que convertir en el puto Elliot Ness. O sea, tú quieres... Joder, Pepe, no me estropees el momento. Claro. En el puto Elliot Ness. Si tú quieres sobrevivir, incluso aunque estés manchado hasta el tuétano, que no sé si es el caso y a lo mejor no, a lo mejor es verdad que es el ser más puro de toda la política española. Pero incluso aunque estuvieras manchado de todo, mi legado político, porque aquí tienes dos opciones, o quedar para la historia como Roldán, o quedar para la historia como Elliot Ness. O sea, decir, sí, voy a reventarlo todo desde dentro.
y empezar. En primer lugar, una batería. Lo hemos bautizado esto en la cafetera como el proyecto Antídoto. Un proyecto Jedi para las mañanas de la cafetera, el proyecto Antídoto. Yo lanzaba, en primer lugar, me declaraba como un apóstata de lo turbio y a partir de ese momento como un abanderado de la batalla contra la corrupción y por la impecabilidad de España. Y prometía un legado. Yo voy a estar el tiempo que me lleve a hacer esto. Es decir, protocolo Mazón, ¿sabes? Resistencia y reconstrucción. Voy a hacer, esto me va a llevar la vida, pero juro ante los electores que caiga quien caiga, se vaya quien se vaya por delante, yo me voy a pasar por la piedra cualquier atisbo de corrupción, nos haya implicado, nos haya salpicado o no, y ese va a ser mi legado. Me podéis poner en la lápida el puto Elliot Ness. Y empezaba con una estrategia nacional anticorrupción, con un plan integral, con objetivos medibles, con la despolitización del Poder Judicial, con la regulación de los lobbies y el fin de las puertas giratorias, con el fortalecimiento de los órganos de control, pumba, presupuesto, independencia, dinero para la Oficina de Conflictos de Intereses, la protección real a los denunciantes, a los whistleblowers, con canales seguros, anonimato garantizado, protección judicial, respaldo jurídico, fiscalías especializadas, catapumba, dineraca, refuerzo a las fiscalías anticorrupción y económicas, catacumba, dinerata, transparencia en la contratación pública, pumba, una publicación proactiva en el portal, con los criterios, con las adjudicaciones, la extensión de los pactos de integridad, cogía a las empresas que hubieran participado en esta o sus ejecutivos y les metía por lo penal a los ejecutivos contra su patrimonio personal por haber efectuado mordidas y a las empresas las censuraba para 15 años. Luego, visibilidad real sobre quién está detrás de cada empresa, de la fundación, de los contratos que reciben dinero público, transparencia en la y formación en los gobiernos locales, control interno sobre los cuerpos policiales, reforma de los mecanismos disciplinarios, supervisión independiente para evitar los abusos y la connivencia. O sea, una estrategia nacional, una reforma judicial en el Congreso que te cagas para abajo y negociar con los grandes partidos para romper los bloqueos. El PP se opondría, ya te lo digo. Pero tu legado político, tu Biblia... Sí, lo va a hacer, seguro. Tu Biblia... No lo van a hacer nadie, porque en el fondo... legitimado para hacerlo. Además tiene en cuenta con los apoyos. No, para nada. Pero sí, yo lo que digo es, aquí o alguien toma la bandera de esto o seguiremos en la misma. Él tuvo la oportunidad. Espera que termine. Y este es el plan de la cafetera. Es que si no me revientas el corte del TikTok, ¿sabes? Ya me lo has reventado, ahora lo tengo que recortar, ¿sabes? Y este es el proyecto Antídoto de la cafetera. Ya está. Ya no tengo nada más que decir por hoy. Todo el corte y así lo puedes poner entero. No, ahora no lo voy a repetir, ya he hablado mucho. Ya me he cansado. Él tuvo su oportunidad y se le ha pasado. Y si tuviera realmente la confianza, porque presenta una moción de confianza, el problema está en que a lo mejor ni la gana. Que ese es el problema que tiene él ahora, porque Podemos ya dice tú no eres de los míos. Entonces, está una situación delicada, ¿sabes? Sí. Sí, pues ¿pero qué pasaría si no la gana? Que no lo va a hacer. Si no gana la moción de confianza, pues que como no es vinculante, peor no puede estar. No pasaría nada. Claro. O sea, total, dice, no, es que no tienes legitimidad. Bueno, y ayer también. Ayer tampoco, ¿sabes? Os invito yo a las bravas, ¿sabes? Es una cosa tremenda. Pero bueno, oye, que está bien, que me gusta esta apuesta que haces. Veremos lo que hace nuestro presidente. Esa guía que tenemos. Sí. Bueno, ayer pasó una cosa brutal que quiero mostraros y que quiero que Pai nos comente, a ver si ha podido indagar algo más en esto. Ayer reunión del G7. Queridos amigos, vais a flipar, pero a flipar con esto. Se sentaba Italia y Francia en butacas colindantes, una mesa redonda, 2, 4, 6, 8, 10 personas aproximadamente alrededor, mesa de despacho, y Macron decide hacerle una confesión al oído a Giorgia Meloni. Esto no era lo que quería... No pasa nada, padre. En sus imágenes, si lo estáis siguiendo a través de YouTube, a través de nuestro canal en YouTube o a través de Twitch, estaréis observando que Giorgia Meloni se inclina. De pronto Macron se acerca hacia ella, se tapa la boca
con la mano y le empieza a contar una cosa. ¿Qué es lo que le estará contando? Que ella se gira sorprendida y le mira como diciendo, ni de puta coña. Y él entonces sigue hablando, y ella vuelve a girarse y le mira con cara de qué cojones me estás hablando. Entonces, yo tengo ahí una gran preocupación, que es que Donald Trump le ha pedido pasar una noche de amor, que Donald Trump ha pedido doble ración de comida, que le ha dicho que van a bombardear Israel, porque ella termina haciendo un gesto que es como diciendo, pero ¿qué cojones me estás contando? No sé si habéis tenido la oportunidad de ver la imagen, queridos amigos, si no la podéis ver en ¿Pero era Macron con Meloni o Trump? Macron con Meloni. Trump se está sentando en la mesa en ese momento. Macron se dirige a ella, se tapa la boca para que no se vea lo que le está diciendo. Saben que hay alguna cámara. Por cierto, en ese momento Donald Trump recibe una nota que no sabemos a qué corresponde. Pero Macron le está haciendo una pequeña confesión al oído a Meloni. Pero la cara que pone es como cara de este tío es imbécil. Pero no por Macron, sino por el objeto de lo que le está. Parece que es algo referido a Donald Trump, yo diría, pero le pone cara como de o algo gordo va a pasar. Pai, ¿sabemos algo de esto o todo se especula? Todo es especulación. De momento no ha habido ningún tipo de comunicación oficial. También es un comentario al principio de la cumbre. Es improbable que lleguemos a saberlo. A ver, las redes sociales están llenas de mensajes, de sugerencias de lo que podían estar diciendo. Es verdad que el gesto que hace Meloni es un gesto que la ha hecho famosa en la política italiana y en buena parte de la ultraderecha, ¿no? Consideran que nadie mejor que ella pone esos ojos entre sorpresa o de desesperación, y por ello también pues buena parte de los tuiteros o de los comentaristas de extrema derecha lo están recogiendo. Una cosa que sí evidencia es que la relación entre Macron y Meloni es bastante buena. Hace 2 semanas hubo una cumbre entre ambos en las que escenificaron un poquito este deshielo, y también evidencia que Giorgia Meloni ha conseguido normalizar su liderazgo, su presencia y su figura, ¿no? En este sentido, quizá esto también es bastante relevante. No sé si alguna vez nos llegaremos a enterar de qué es exactamente lo que le dijo Macron a Meloni. Es verdad que el presidente francés últimamente ha sido protagonista de varias imágenes controvertidas que han tenido mucho revuelo en las redes sociales. Hay una de ellas, por ejemplo, en la que se especuló, parece un Kleenex, era un Kleenex, y buena parte de las redes sociales hablaron de una bolsa de cocaína. No sé si recordáis esas imágenes en un encuentro en el que estaba con el canciller alemán y con el primer ministro británico. También algo que parece un golpe que le da a su mujer en el avión presidencial. Todas estas imágenes han generado muchos revueltos, y este vídeo y este comentario de Macron a Giorgia Meloni también. En los anteriores hubo explicación, así que quizá si esto sigue creciendo termine habiendo explicación, pero de momento todo son especulaciones. Eso sí, si os queréis divertir podéis echar un ojo a lo que la gente especula que le pudo decir Macron a Meloni en este momento. Dice, nos ha salido un programa un poco de la bruja Lola, muy especulativo. Pero sí, Salud y República. Es que a mí me suscita muchísima curiosidad. ¿Qué es lo que le estará diciendo al oído? Que además Macron se lo reafirma con un gesto de asentimiento de la cabeza, en plan rollo, que sí, tía. Que sí. Qué movida, tía. ¿Tú las has visto las imágenes, Pepe? No. Joder, no. Pepe, de verdad, macho. ¿Te acuerdas cuando, ahora vamos a discutir en sentido inglés tú y yo? ¿Te acuerdas cuando en la campaña electoral tú decías, bueno, los republicanos siempre han traído la paz y los demócratas siempre han traído la guerra? Me equivoqué. El pobre Trump ha empeorado la situación en todos los frentes en los que está. Sí. E incluso lo que ha hecho es avivar aquellos que no existían, porque lo que ha permitido es que Netanyahu, no sé si él tiene interés en que Netanyahu ataque Irán o no, pero le ha dado alas y está masacrando a la población palestina. Ahora abre un nuevo frente en Irán que no sé a dónde le va a llevar a ellos y a nosotros. Putin también se siente con más coraje, se siente que también está más respaldado. O sea que esta vez los republicanos no han traído la paz. Esto es una cosa que decir que todos en Estados Unidos son lo mismo. No, está claro. Y es verdad, yo me equivoqué y tú acertaste. No, pero es verdad. O sea, Donald Trump ha sido mucho peor de lo que era peormente esperable. Yo confiaba en que estuviera enmarcado dentro de la tradición republicana de meterse más en problemas internos que externos. Pero no, va por todas, va por los internos y a por los externos. Ayer, por cierto... Pai me ha quitado la razón o no, pero es que aquí la paradoja es que está persiguiendo el premio Nobel de la Paz. Sí. De verdad, que esto lo dicen los medios sajones, que es a propósito, que si se lo dieron a Obama, ¿cómo nos lo van a dar a él?
de verdad que el disparate es mayúsculo de este hombre. Y no sé si habéis hablado, porque como estoy en un sitio con poca cobertura, no todo lo he oído, pero el desfile militar del domingo, coincidiendo con su cumpleaños, que acabó y empezó con su canción de feliz cumpleaños, fue impresionante. Sí. Yo creo que Macron le estaba diciendo que a Trump se le ve un paluego en el diente, y eso es desternillante, dice Ribojer. Dice... también están diciendo, dice Obdemurian, dice, yo creo que le ha dicho que se afeitó los kiwis y que ahora está rabiando. Dice, por eso los ojos están abiertos. ¿Sabes? Perdona, Pepe, no quería bajar, reducir al nivel donde debió estar siempre este programa. No, el desfile, si lo visteis en imágenes, si habéis tenido la ocasión de ver fotos, es que además incluso cualquier ejército español, el batallón español más desorganizado, desfila mejor que los americanos. Es que era patético, de verdad, ha sido tremendo. De hecho, hay algunas imágenes de Donald Trump que parece como molesto por el desfile, ¿no? No se le ve entusiasmado, y eso que él tenía mucha ilusión en este desfile. Había puesto como mucho ímpetu el hecho de que además se organizara coincidiendo con su cumpleaños. Parecía una cosa como muy personalista para un país como Estados Unidos, que no está nada acostumbrado. Y es verdad lo que dice Pepe, también quedó patente que no tienen quizá mucha costumbre de este tipo de desfiles en el ejército estadounidense, y en comparación con las coreografías que se organizan y se ven en otros países, pues queda un poquito deslucido, sí. No lo sé. No lo sé. Tú sigues pensando en qué le dijo Macron. Sí, Meloni, yo es ¿no? que sigo viendo las imágenes y entonces estoy pensando, por favor, es que necesito saber de qué iba esa conversación. O sea, porque para también retratar un poco el grado de confianza entre ambos mandatarios. O sea, porque da la impresión de que Meloni le mira con cara de qué complicidad. De complicidad, sí, en serio, ¿me estás contando esto? Sí, pero en serio. Y claro, no sé si le está diciendo, este tío va dispuesto a bombardear Irán, que ha dicho que tenemos que poner el arsenal nuclear a la vista. O le está contando, ¿sabes? Ha llegado y ha montado una fiesta en su hotel y lo ha destrozado. ¿Sabes? Que aprendizajes españoles. Se fue deprisa corriendo porque él tenía que ir a salvar el mundo. Que no sé, mejor ir ahí en la el Premio Nobel de la Paz. Porque con él a los mandos no parece que se vaya a arreglar esto. No, eso seguro, sí. Pero bueno, el principio del narcofeudalismo más bien, o de Murian. Yo creo que estos más que anarcocapitalistas, más bien son narcocapitalistas, ¿sabes? Ahora, en serio, me he puesto una revelación sobre inteligencia y próximos movimientos militares, dice Obdemurian. Ya, pero es que no lo podemos saber, es que es todo incertidumbre. Es todo incierto. Bueno, ¿qué tal está por ahí el panorama, Pepe? ¿Ves el mar? Veo el mar y está tranquilo. No hay grandes movimientos. El mar está bien. Pero siempre, ahora, cuando lees noticias sobre los cambios que está habiendo, que lo cuenta muy bien Juancho, en el mar te da una lástima porque el pH, la acidez del mar está subiendo, que hace imposible la vida en muchas especies. El mar está sufriendo y cuando lo veo siempre pienso sobre todo en Juancho, fíjate lo que te digo. ¿Sí? Y en este mar enfermo que tenemos, que es una maravilla y es una lástima. Te imagino asomándote por la mañana a la ventana con semblante triste, observando el final y el apocalipsis, el apogeo de nuestra civilización, que lo pudo tener todo y que fue renunciando sutilmente, pero sin freno, a conquistar el mundo que lo había visto crecer. Y así lo fuimos destruyendo mientras Pepe... Te imagino cocinando, eso sí, con una batilla de esas de cocinar, pero con el culo al aire. O sea, de esas... ¿Tú como ahora estás solo o estás acompañado de familia? Tengo familia. ¿Te han fastidiado? Porque unos días sí estuviste solete en el apartamento, ¿no? Hay días que estoy solo y días que tengo familia. Ahora estoy con la familia. Pero estuviste solo unos días. Obligaciones de conciliación. Sí, estoy solo unos días. Ah, bueno, pues entonces ahí es cuando yo te imagino que te pusiste el delantal de cocina, pero estabas en pelotas en casa, te asomaste... Sí, como películas de cuando salen los hospitales. Sí. Eso. Te asomaste al balcón, miraste al horizonte, viste la degradación del medio y con el porno delantal, ¿sabes? Por no quitártelo. Esto que también para YouTube, ¿quieres que te mande imágenes? Sí, así seguro que subimos algún visitante, ¿sabes? Sí. Lo que es con el culo al aire, ¿sabes? Pues oye, que sí, que aquí está bien. Tú piensas que esta imagen ha quedado instalada en la audiencia, que ahora cuando te despidamos se van a quedar pensando, vamos a dejarlo más bien alto el
Bueno, bien alto, a tu edad tampoco, pero vamos a dejarlo donde quede. Pero para que se queden pensando en esa evocadora imagen. Pepe Romero desnudo viendo el ocaso de la sociedad. No, viendo la crisis de los partidos occidentales. Sí. Tomándote un cubata, eso sí, mientras haces el sofrito, por lo menos. ¿Sabes? Gracias, Pepe. Oye, gracias a vosotros y venga, un abrazo y hasta mañana. Adiós. Ahí le seguimos imaginando frente al balcón a Pepe mirando el horizonte. Gracias, Pai. Gracias a la resistencia siempre. Quedaos con esa imagen, ¿eh? El plano se va alejando, se va cerrando. Mientras Pepe observa en la distancia, veis el culillo ahí de pie. Y el sol se va poniendo, queridos amigos. Y mañana volvemos en La Cafetera, porque esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amores. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas